que nosotras vamos a poder llegar a ser, como dice en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos leído, muchas veces nosotros hemos visto la parábola de las vírgenes. Si vamos nosotros a la palabra de Dios, donde nos dice en Mateo 25, 1 al 14, donde nos habla, ¿verdad?, de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ir leyendo poco a poco, ¿verdad? Para ir viendo lo que el Señor está hablándonos, lo que el Señor nos quiere revelar por medio del Espíritu en esta parábola, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la revelación de que lo que el Señor está tratándonos de decir en esta parábola, porque muchas veces tal vez lo hemos leído, muchas veces tal vez lo hemos visto, pero no hemos tenido la revelación del Espíritu Santo para saber realmente lo que el Señor nos está queriendo decir. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios, Señor Dios Padre Santo. ¿Estaremos realmente? Yo misma me hago esta pregunta: ¿estaré realmente preparada? ¿Seré realmente una de las vírgenes que fueron prudentes? ¿O tal vez seré una de las vírgenes que son insensatas? Pero déjame decirte que el Señor tiene la respuesta. El Señor quiere que seamos esas vírgenes prudentes, y es a donde Él nos quiere llevar, a esa preparación, esa decisión que tú vas a tomar como el águila de morir o de vivir. Es donde el Señor está preparándote para poder llegar a ser esa virgen prudente. Pero si tú no quieres tomar esa decisión, si tú te cierras, si tú quieres seguir sometida a esa esclavitud en la cual el enemigo te ha querido llevar, entonces vas a estar en esa oscuridad que no vas a tener, que cuando venga el Señor no vas a estar preparada, porque vas a estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque dentro de ti no va a haber esa aceite, esa luz que tú necesitabas para poder esperar al Señor. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Que la lámpara es nuestra alma. Que las lámparas que tenemos que tener preparadas, llenas de aceite, es nuestra alma. Que si nosotros no tenemos nuestra alma preparada con ese aceite, con esa unción, con esa llenura del Espíritu Santo, que cuando venga el Señor y estemos en la oscuridad, que estemos ahí muertas en el Espíritu, entonces cuando queramos nosotras venir y buscar a una hermana que está siendo llena del Espíritu Santo, y que tal vez muchas veces vino y te quiso hablar del Señor, que tal vez muchas veces quiso y vino a decirte: mira, el Señor está contigo, mira, ven y busca al Señor, y tú no quisiste escuchar la voz del Señor. Entonces cuando tú quieras venir va a ser demasiado tarde. ¿Y para qué esperar, hermana? ¿Para qué esperar que esto suceda? Porque como dice la palabra de Dios, que de cierto os digo que no os conozco, ¿verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos, hermana. No sabemos cuándo va a ser ese día.
Precisamente por eso tenemos que estar día con día preparadas, porque si dentro de ti existe una falta de perdón, déjame decirte, hermana, que desafortunadamente dentro de nosotros hay una mancha la cual no vamos a estar limpias. Porque esa falta de perdón, ese resentimiento, ese odio, ese coraje que existe dentro de nosotras es lo que nos va a ensuciar, es lo que no vamos a poder llegar a ser ese lino limpio, blanco y puro, que limpio que el Señor quiere que seamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga el Señor no vamos a estar listas. Pero déjame, hermana, decirte que este es el momento en el que el Señor nos está hablando, que el Señor está diciendo que tenemos que prepararnos. Él quiere preparar esa lámpara que es nuestra alma, porque nosotras, este cuerpo no se va a ir a la presencia del Señor. Quien se va a ir es nuestra alma, porque muchas veces el Señor me ha hablado y me dijo, muchas veces nosotros como mujeres tenemos la vanidad de querernos vernos bellas, de querernos vernos bonitas, y no es que sea malo que nos arreglemos, no es que sea malo que queramos vernos bonitas, pero tenemos que vernos cómo es que nosotras estamos por dentro. Lo más importante es lo que sale de afuera, de adentro afuera, lo que nosotros reflejamos. Los frutos del Espíritu Santo son los que van a hablar en nosotros. Si nosotros estamos con esa llenura del Espíritu Santo, si esa lámpara está limpia, si esa lámpara tú la llenas del Espíritu Santo y día con día, porque desafortunadamente estamos en este mundo en el cual vamos a estar recibiendo ofensas todos los días, pero todos los días tenemos que estar perdonando, porque si no perdonamos, el Señor no nos perdona. Entonces vamos a dejar esa herida que esté ahí, y esta herida se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque no la hemos sanado. Tenemos que sanar esa herida para que esa herida sea cerrada. Cuando nosotros sanemos esas heridas, son puertas que estamos cerrando al enemigo, porque cuando tengamos una herida, el enemigo va a venir y querer empujarnos a llevarnos al pecado por esa puerta que tenemos abierta. Pero, hermana, ¿dónde está nuestra lámpara? Muchas veces tal vez la tenemos arrumbada en el closet, muchas veces está oxidada. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay ya tanta amargura, hay tanto coraje, hay tanto resentimiento, que ya el pobre lámpara está ya oxidada, está ya muerta, está ya casi ya. Entonces tenemos que llevarla al Señor para que el Señor la limpie, para que el Señor quite todo ese sarro, que quite todo eso que está ahí, que se forma de lo oxidado, que empiece a limpiar, que empiece a brillar, que esa alma empiece a brillar, que empiece a salir, que empiece a ser limpiada, para que entonces el Espíritu Santo empiece a fluir y empiece entonces en nosotros ser llenas del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermana? Que mientras que nosotros no perdonemos, va a existir dentro de nosotros los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que nosotras mismas juzgarnos a nosotras mismas y decirnos, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Por qué soy celosa? ¿Por qué soy envidiosa? ¿Por qué soy chismosa? Tenemos que nosotras mismas estudiarnos para poder decirle al Señor, Señor, cámbiame. Señor, yo no quiero seguir siendo la misma. Yo quiero llegar a ser la mujer que tú tienes como propósito. Yo quiero llegar a ser esa virgen prudente que está preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para las bodas del Cordero. Tenemos que empezar para que entonces los frutos del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 21, no tenemos mucho tiempo de poder leer todos los versículos, el tiempo está avanzando. Pero nosotros sabemos dónde están los frutos del Espíritu Santo, los cuales si nosotros dejamos que el Espíritu Santo empiece a
a ser llenado en nuestra alma, nosotros vamos a poder ir siendo esa virgen que el Señor quiere que nosotros seamos. Si vemos en Gálatas 5, ¿verdad? Vamos a poder encontrar ahí los dones del Espíritu Santo, pero yo quiero leer nada más de ahí. Quiero leer qué es lo que pasa si nosotros permitimos que los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la carne sean de nosotros controlándonos. Si dice en Gálatas 5:21, si vamos ahí, dice, acerca de las cuales os amonesto, aquí estamos hablando de los frutos de la carne, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas. Si tenemos solamente una de esas cosas, déjame decirte, hermana, desafortunadamente que no heredaremos el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Pero también quiero decirles, antes de que se termine el tiempo, porque ya faltan minutos, quiero decirles que debemos de amar hasta nuestro propio enemigo, perdonar y amar y arrepentirnos de nuestros pecados. Es a lo que el Señor nos está llamando, porque Jesús nos dice en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento, es un mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces permíteme decirte que no estás cumpliendo el mandamiento de Dios y dentro de ti hay falta de perdón. Porque mientras que no haya perdón, no vas a poder amar. Entonces tienes que perdonar y pedirle al Señor, Señor, por favor, Señor, dame tú el perdón, tengo dolor, tengo resentimiento, me dolió, Señor, llévala al Señor. Señor, Padre Santo, me lastimaron, me ofendieron, Señor, Padre Santísimo, pero yo quiero perdonar y yo quiero amar a esa persona. Si tú no has conocido al Señor y no has entregado tu vida a nuestro Señor, déjame decirte que ese es el paso más importante el cual tú tienes que dar. Para que entonces el Señor empiece a llegar a lograr su propósito en ti. Si no conoces al Señor, si me estás escuchando, haz esta oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante ti, Padre Santo, para pedirte que perdones mis pecados, porque yo confieso, Padre Santo, que he pecado, Padre, en contra tuya. Perdóname, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús te pido perdón. De la misma manera, Padre Santo, te pido que me limpies de toda iniquidad, Padre Santo, de toda rebelión, con la sangre de tu Jesucristo, Padre Santísimo, que sea derramada en mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Hermana, que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo y yo oro por ustedes para que el Señor empiece a sanar heridas en sus almas, para que el Señor empiece a traer ese perdón a quien los han ofendido y ese amor. En el nombre de Cristo Jesús, les doy gracias nuevamente por permitirme poder llegar a sus hogares. Que Dios les bendiga.